Un saludo, mis queridos hermanos, una vez más, por la gracia de Dios. Estamos aquí para tener el repaso de la lección de la escuela sabática, pero como es nuestra costumbre, vamos a pedir primero que nada la dirección de su Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Pedimos tu Espíritu, Señor, que nos instruya, que seas tú el que nos dé sabiduría, y te suplicamos vehementemente que al ir estudiando y aprendiendo, nosotros podamos poner en práctica esas lecciones que a través de la lección tú nos has enviado. Quédate con nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la lección tiene como título Las Naciones, y esta es la primera parte, y el versículo que debemos de aprender lo encontramos en Daniel capítulo 7, versículo 14. Y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. La lección nos dice en la introducción que el Apocalipsis presenta las soluciones para nuestro mundo caído. En los últimos capítulos se restablece el acceso al árbol de la vida. Se levanta la maldición, ¿verdad? Nunca más va a haber dolor, ni muerte, ni llanto. Y lo más bonito es que Dios tomará el control de ese nuevo mundo que Él va a crear. La lección nos explica que Daniel y Apocalipsis revelan, ¿verdad?, cómo a través de la historia han habido diferentes naciones, reyes que han tomado el control, que han hecho nuevos sistemas, que han intentado poder gobernar, inclusive algunos con rectitud, pero todo siempre ha fallado. Nadie ha alcanzado realmente, como dice aquí en la lección, los ideales deseados. Las cosas van a empeorar, dice la lección, lo veremos al desarrollarla, pero la esperanza que tenemos nosotros es que Cristo venga y realmente tengamos un gobernante que reine con justicia, con rectitud, y vivir en ese gobierno bajo la dirección de nuestro Señor y glorioso Rey, que realmente nos traerá la felicidad. Regresaremos a nuestro hogar. El mundo le pertenece al Señor porque Él es el creador. Lamentablemente el pecado entró y estamos en esta situación tan difícil que, como ya dijimos, se agrava cada día más y más. Así que esta lección nos habla de la esperanza de vivir en un mundo donde realmente reine la paz, la justicia y lo mejor, que estaremos con nuestro Salvador. Esta lección va a girar entonces, según mi análisis, en tres objetivos principales. El comienzo, el origen de las naciones, va a girar en el propósito que tenía Dios para Israel, al llamarlos, al darle luz y conocimiento, al bendecirlos, y también el propósito que tenemos ahora nosotros como la iglesia del Dios verdadero. Así que vamos a entrar a estudiar esta lección que espero que nos pueda ayudar, y al terminarla salir de aquí con la esperanza de que muy pronto estas cosas cambiarán para siempre, porque se establecerá el reino de nuestro Señor. Así que vamos adelante, mis queridos hermanos.
Muy bien, el día domingo tiene como título Nimrod y Nínive. Como la lección nos explica, nuestros primeros padres, pues Dios le construyó, les hizo un huerto hermoso que se conocía como el jardín del Edén. Lamentablemente el pecado entró y ellos fueron expulsados. En el transcurso de los primeros años, nuestros primeros padres iban allí a ofrecer sacrificios. Se les había explicado que a través de la promesa de la venida del Hijo de Dios, del Mesías, ellos podían volver a ese jardín que habían perdido. ¿Cómo sería? ¿Cómo habrían hecho esos sacrificios con esa esperanza? ¿Cómo estaban esperando que realmente ellos pudieran recuperarlo al ver las cosas que estaban sucediendo? Debió ser algo muy doloroso para ellos tener que ir y ver, contemplar ese hogar que habían perdido. La lección nos dice aquí, el Espíritu de Profecía nos escribe que estuvo por mucho tiempo este jardín, pero que finalmente al aumentar el pecado y la maldad, Dios los retiró de la tierra. Pero tenemos la esperanza, ¿no?, de que sea restituido, y dice que será embellecido aún más. Creo que Adán y Eva murieron con esa esperanza de volver a ese hogar edénico. Pero la vida continuó. Aquí dice que otras personas buscaron soluciones, y esas soluciones, como siempre, eran humanas. Querían vivir cómodo, dice aquí, y entonces comenzaron a construir ciudades, dice aquí, con la intención de disfrutar de una vida más fácil y tal vez de recuperar lo que se había perdido en el Edén. Ahora, aquí nos dice este pasaje, yo les animo a que lo lean todo completo, solo vamos a leer un pedazo de lo que se nos pide en la lección, porque si no, no tuviéramos el tiempo necesario para comentarla, no sería muy largo. Por aquí dice que Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y dice aquí que este fue vigoroso cazador delante de Jehová. La lección nos explica, y las palabras en hebreo que están ahí, no dice que era que él cazaba y Dios lo veía, sino que Nimrod fue el primer rebelde, el que no quería creer en la palabra del Señor. Y como vemos aquí, dice que era un vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel. Hay muchos escritos extrabíblicos donde se nos dice que Nimrod fue el que empezó, el constructor de la torre de Babel, el ingeniero. Y bueno, lamentablemente esta torre no solamente era un edificio que él quería hacer, sino que en realidad era una forma de rebelarse contra el Señor. Como dije, algunos libros apócrifos o que no pertenecen al canon de la Biblia, dice que esta torre ya había alcanzado una altura bastante grande, también lo dice la palabra del Señor, y que Nimrod quería saber cómo era que se había producido el diluvio, y lanzaba flechas cuando ya estaba a una altura muy elevada para tratar de matar a Dios. Este Nimrod tenía el espíritu del enemigo. Así que no solamente quería hacer el edificio, sino que aquí se origina las religiones falsas, el querer establecer una religión, una adoración diferente a la que Dios había establecido. Así que lamentablemente entonces este Nimrod fue el primero que desafió a nuestro Dios.
Y de aquí surgen entonces todas las demás naciones. Se cree que cuando Dios confunde las lenguas y cada una de estas lenguas se va uniendo y forman naciones, surgen 72 naciones diferentes. Aquí se mencionan, aparte de la Torre de Babel, la ciudad de Erech, Acab, Calné, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Por supuesto, Nínive se menciona aquí porque Nínive es Asiria y Asiria en el 722 es la que destruye finalmente al pueblo de Israel y los esparce por todas partes y elimina de esta manera 10 tribus del pueblo de el Señor. Así que, como ya hemos leído, estudiado, las naciones se originan en el valle de Sinar porque Dios confunde las lenguas y entonces a medida que van escuchando los diferentes idiomas se van apartando y de esta forma se crean los gentiles. Como veremos mañana, pues se nos explica acerca de una palabra que es la palabra goyín, que era la palabra que se utiliza para las naciones, que eran las que existían en aquel entonces. A todas se les llamaban goyín, todavía no había surgido el pueblo de Dios. Pero vamos a estudiar esto en el día lunes. Muy bien, el día lunes tiene como título el llamado de Abraham. Leemos en el libro de Génesis capítulo 12, voy a leer el versículo 1 y 2. A usted le suplico que lea hasta el 9, pero dice aquí, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Como vemos aquí, el propósito que tenía Dios al llamar a Abraham era hacer una nación de él grande, de sus descendientes. Lo que el Señor quería era conservar el conocimiento de la verdad, el conocimiento de su carácter, y que esta nación pudiera revelar este carácter a esas naciones paganas. Hay muchas pruebas de que la familia de Abraham era idólatra. Inclusive algunos escritos extrabíblicos muy cerca a la época escriben que su papá se dedicaba a la venta de ídolos. Se han hecho descubrimientos arqueológicos donde se han encontrado documentos comerciales que tienen el nombre de Taré, y en esos documentos se puede observar que la familia de Abraham eran familias de recursos económicos, o sea que Abraham pertenecía a una familia de personas adineradas. Inclusive la ciudad que se excavó enseña cómo vivían estas personas muy cómodamente. Tenían hasta, digamos, una especie de piscina natural, todas las casas que estaban dentro de la muralla. Era una vida muy cómoda. Como veremos, no fue fácil para Abraham, y leeremos una cita donde la sierva de Dios nos explica cuán difícil fue para él, ¿verdad? Tener que pasar por esta prueba. Sin embargo, ella dice que él no dijo nada, simplemente obedeció. Era más importante el cometido que Dios le había dado. De su descendencia vendría el Mesías, el Salvador, pero habían requisitos para esta nación. Y bueno, el requisito era que ellos tenían que obedecer. Solamente obedeciendo y conservando el carácter de Dios, ellos podían ser una luz a las naciones. De lo contrario, iban a fracasar. Vamos a leer un pasaje para que podamos
ampliar más este concepto. Dice aquí en Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6, ya hablando a la nación, a los descendientes de Abraham: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Bueno, la lección también nos hablaba, ¿verdad?, de que Dios hizo un pacto con este pueblo, un pacto con Abraham, y entonces surge la diferencia entre los goyín y el pueblo de Dios. Cuando Abraham es llamado que salga de Ur de los Caldeos, también era llamado un goyín, que era el nombre que tenían todas las naciones que existían en ese entonces. Pero al hacer un pacto con el pueblo de Dios y darle la circuncisión, se hizo una diferencia entre el pueblo de Dios y ahora la palabra goyín, que se refiere a las naciones que no eran judías, que no eran circuncidados, era un, título para designarlos como paganos. Era una diferencia entre el pueblo de Dios y el pueblo de Israel. Ahora, la lección nos explica aquí que para que este pueblo fuera luz, tenía que obedecer los mandamientos del Señor. Dios les prometía que iba a estar con ellos siempre, cerca, que realmente estas leyes que les había dado eran para su bienestar, y que solamente ese conocimiento tan avanzado en esa época lo tenían ellos porque Dios se los había dado. Pero de nada vale tener todo este conocimiento y todas estas leyes si ellos no la ponían en práctica. Aquí dice: por maravillosas que fueran las verdades dadas al pueblo, el hecho de que no vivieran de acuerdo con ellas y las desobedecieran acarrearía maldiciones en lugar de bendiciones y muerte en lugar de vida. O sea que de nada nos vale conocer la verdad si nosotros no la vivimos. Hay una pregunta muy interesante que estaba en la lección y que creo que debemos responderla en una forma personal. ¿Cómo se aplica hoy a nosotros, los adventistas, el mismo principio, a saber que es necesario obedecer la verdad además de conocerla? En otras palabras, el cristianismo, como siempre yo digo, es un estilo de vida. ¿Cómo podemos hacerlo solamente en decir que tenemos la verdad, que somos un pueblo profético, que tenemos los libros rojos, que para mí nos ayuda a entender la palabra del Señor? ¿De qué me vale conocer la reforma pro salud y tantas cosas que a veces yo mismo también tengo que agachar la cabeza, pedirle perdón a Dios si no las obedezco? No puedo ser luz a las demás personas que me rodean. Solamente puedo serlo si aprovecho esas leyes, esos estatutos que Dios nos ha dado para que entonces podamos vivirlos y ser un ejemplo para los demás. De lo contrario, mi querido hermano, no sirve para nada tenerlos y no vivirlos. Lamentablemente, el pueblo de Israel hubo momentos, no vamos a decir que no, que vivió esta ley, que vivió esa vida, y que muchas personas estarán en el cielo. Muchas personas aceptaron a Cristo porque no todo fue un fracaso. La palabra de Dios jamás vuelve vacía, pero la gran mayoría no quiso vivir esta bendición que Dios les había revelado, y entonces muchos de ellos pues fueron idólatras y llegaron a hacer peores cosas que aún esas naciones que ellos llamaban goyín, porque claramente el apóstol San Pablo dice que la circuncisión puede ser externa, pero el cambio tiene que ser
en el corazón. Así que Dios nos ayude para que nosotros, ¿verdad? Hoy que vivimos, podamos realmente no solamente tener estas verdades que se nos ha dado a nosotros como pueblo ahora, a la iglesia, sino también ponerlos en práctica para que otros puedan encontrar esa luz. El propósito del pueblo de Israel era ser luz a las naciones, como veremos algunos pasajes muy interesantes. Sigamos adelante en nuestro estudio. Muy bien, pero antes vamos a leer una cita donde se nos dice la prueba que pasó a Abraham cuando Dios le pidió que saliera de Ur de los Caldeos y dejara todos sus parientes, todos sus amigos, su trabajo, la comodidad para irse a un desierto caluroso, ¿verdad? A vivir en tiendas. Así que dice aquí, no fue una prueba ligera la que soportó Abraham, ni tampoco era pequeño el sacrificio que se requirió de él. Había fuertes vínculos que le ataban a su tierra, a sus parientes y a su hogar. Pero no vaciló en obedecer al llamamiento. Nada preguntó en cuanto a la tierra prometida. No averiguó si era feraz y de clima saludable, si los campos ofrecían paisajes agradables o si habría oportunidad para acumular riquezas. Dios había hablado y su siervo debía obedecer. El lugar más feliz de la tierra para él era donde Dios quería que estuviese. Esta última frase me pareció muy interesante, ¿verdad? ¿Cuántos problemas me hubiera evitado yo si hubiera puesto en práctica esto? Que el lugar donde Dios quiere que yo esté sería el mejor lugar para mí. A veces no he obedecido y he cosechado las consecuencias. Pero qué bonito es poder orar y pedirle a Dios, Señor, ¿dónde me muevo? ¿Qué quieres que haga? ¿Dónde voy? Y cuando escuchas la voz del Señor, sea a través de diferentes formas que Él pueda comunicarla, nosotros podamos obedecer y decir como Abraham, ¿verdad? El lugar más feliz de la tierra para Él, para ti, para mí, es donde Dios quiere que nosotros estemos. Estoy seguro que el Señor nos bendecería de una forma muy grande. Pero a veces nos pasa como el pueblo de Israel y queremos obedecer nuestros propios pensamientos, seguir nuestros propios designios, en vez de seguir la voluntad del Señor. Pero Dios es bueno, Él no nos abandona, escribe recto con líneas torcidas, es el Dios de las oportunidades y donde quiera que estemos, si nos arrepentimos, Él nos ayuda y podemos siempre con Él seguir adelante. Muy bien, el día martes tiene como título Recibió lo que pidió. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron. Aquí vemos, mis queridos hermanos, que son los dirigentes del pueblo de Dios, aquellos que uno espera que estén muy cerca del Señor. Así que bueno, se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ya Dios sabía que esto iba a ocurrir. En el libro de Deuteronomio capítulo 17, Dios ya había profetizado, conociendo el corazón del pueblo, que algún día ellos iban a hacer esto. Les había advertido ya que confiar en un rey humano era peligroso. Les describió todo lo que iba a pasar. Nosotros conocemos esto muy bien. No tuvimos la oportunidad de vivir bajo una teocracia. Nacimos ya siendo liderados por diferentes presidentes, reyes. Algunos hemos vivido en diferentes países. Hemos visto asesinatos, corrupción, cómo hay dinero
para satisfacer todas las necesidades del pueblo y cómo este dinero desaparece y es muy triste. Y Dios quería evitarle esto a este pueblo que tanto amaba. Y es muy triste porque el pueblo lo despreció. Samuel se sintió muy ofendido porque primero sintió que lo habían rechazado a él. Pero Dios le dijo, no es a ti al que te han rechazado, es a mí. Y entonces vamos a hacer lo que ellos dicen, pero Dios en su amor y su misericordia trataba de escoger los mejores reyes, era el principio, ya que querían, Él los iba a elegir. Pero todo el mundo tiene libre albedrío y por más que el Señor trataba, estos reyes eran malos en el gobierno del norte o las tribus del norte de Samaria. Hubieron 20 reyes, no hubo ningún rey bueno. En el reinado de Judá también hubieron 20 reyes, 8 fueron buenos, pero aún dice la lección, no alcanzaron todos sus objetivos. Siempre en algún momento, inclusive alguno de estos reyes buenos cometía errores. Manasés llenó, dice Judá, de sangre por todas partes, había corrupción, era muy triste realmente lo que sucedía, pero esto fue lo que el pueblo eligió. El Señor le dijo, cuando se den cuenta del error y se dieron cuenta, será demasiado tarde, yo no puedo hacer absolutamente nada, ustedes me despreciaron, voy a tratar de escribir recto con líneas torcidas, pero cuando me llamen no voy a responder. Pero Dios los amaba, los perdonaba, los ayudaba, pero finalmente estos reyes llevaron al reino del norte a desaparecer por completo. Y mis queridos hermanos, finalmente el reinado de Judá fue llevado cautivo hacia la tierra de Sinar, donde Abraham había salido. Qué triste historia. Ahora, nosotros vivimos en este tiempo y debemos de pensar si tenemos los mismos deseos que tuvo el pueblo de Dios. Ellos querían ser igual a las demás naciones. Dios nos ha bendecido a nosotros también, pero hay veces yo creo que queremos ser igual a las otras iglesias. ¿Estoy de acuerdo o no? ¿Usted qué piensa? ¿Cree que estoy diciendo la verdad o no? Tenemos un conocimiento muy grande, así como tenían los judíos. Tenemos una profeta que despreciamos, ¿no? Hay un pastor, Brian, que acaba de renunciar al ABN, un pastor con mucha capacidad, que desprecia no solamente el espíritu de profecías, son las conclusiones que él llegó, porque estudió con dudas, ¿no? Sino también otras doctrinas más. Seguramente no va a creer en el sábado tampoco, que está escrito en la palabra del Señor. Nos queremos parecer a los demás, queremos vivir como los demás. Israel quería ser igual a las demás naciones. Y dice aquí, recibió lo que le pidió. Dios le dijo a Samuel, déjalos, vamos a darle lo que ellos quieran. Se darán cuenta del gran error de despreciarme a mí, un Dios justo, un Dios bondadoso. Leamos una cita que es una advertencia para nosotros en este tiempo que estamos viviendo. Cuando los hombres deciden su propio sendero sin buscar el consejo de Dios o en oposición a su voluntad revelada, les otorga con frecuencia lo que desean, para que por medio de la amarga experiencia subsiguiente sean llevados a darse cuenta de su insensatez y a arrepentirse de su pecado. El orgullo y la sabiduría de los hombres constituyen una guía peligrosa. Los que el corazón ansía en contradicción a la voluntad de Dios, resultará al fin en una maldición más bien que en una bendición. Así que Dios nos ayude para que realmente nosotros podamos querer ser diferentes, obedecer al Señor. Aquí al final hay una nota que me gustó. Dice, hoy como ayer, todos los gobiernos humanos tienen algo en común. Pecadores gobiernan a pecadores. En vista de ello, no debería sorprendernos
que las cosas no resulten bien, pero tenemos esperanza. El día miércoles tiene como título Los gobernantes de los gentiles. Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. La lección nos explica que así como el pueblo de Israel pidió rey y quería ser igual a las naciones, la historia de nuestra iglesia, del cristianismo, mis queridos hermanos, imitó esta misma conducta. Dios fundó una iglesia, y el principio que estamos leyendo aquí del reino de Cristo no es que nadie sea superior a los demás. La palabra de Dios dice que yo debo considerar a mi hermano mayor que yo. Pero hay muchas veces este pasaje que está aquí que debe avergonzarnos, porque dice que el Hijo del Hombre, la palabra servir aquí es diácono, diaconía, vino a ser un diácono, a servir. No vino aquí, mis queridos hermanos, a dar órdenes, sino que vino a lavarle los pies a los discípulos, a ayudar a las personas, a dar su vida, dice, en rescate por muchos. Pero muchas veces, mis queridos hermanos, podemos ver que lamentablemente en la iglesia, aún nuestra, hoy realmente pareciera que hay posiciones que son más elevadas que otras, y eso no debería ser así. Hacemos seminario de liderazgo, líder por aquí, líder por allá. Muchos de esos seminarios aún lo dan pastores que no son ni nuestros, que saben cómo manipular, cómo utilizar medios para llegar a hacer sus planes, a veces utilizando a otras personas. Hay veces hemos dañado a personas que son humildes porque le decimos que son los líderes. Yo estoy en desacuerdo totalmente con eso. Yo creo que la palabra cristiana es dulos, esclavos del Señor. Un líder manda, un esclavo obedece, y nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer al Señor y querernos los unos a los otros. Yo no tengo por qué darle órdenes a nadie, mis queridos hermanos. Yo tengo que servir a la iglesia. Así que es muy triste. Podemos ver que la iglesia ha cometido estos errores. Quiera Dios que Dios nos ayude, ¿verdad? Para no ser así, sino que podamos realmente leer este pasaje, entenderlo bien y ponerlo en práctica. Pero la lección nos habla de algo más grande, y es que Dios fundó una iglesia con estos principios. Esa iglesia estaba perseguida, escondida en las catacumbas, pero vino un hombre que se llamaba Constantino, y este hombre fingió que se había convertido al cristianismo. Algunos creen que finalmente llegó a convertirse. Lo que sí es cierto que al estudiar la vida de este hombre podemos observar que era muy hábil para conservar su imperio, y entonces, bueno, él firmó un edicto en el año 313 que ya existía en el 311 junto con otro emperador del Oriente, Liciano, y entonces finalmente da lo que es la libertad religiosa. Pero él no solamente dio libertad, realmente él ayudó a los cristianos. Puede ser influenciado por su mamá, Helena, que era cristiana de verdad, y no solamente pues suspende las persecuciones, promueve la libertad, sino que comienza a construir templos. La basílica que le llaman la Basílica de San Pedro, la construyó él mismo, manda a hacer Biblias, y lo más triste es que comienza a repartir cargos, así como los gobernantes gentiles le da cargo a aquellos que habían estado perseguidos, y ahora, mis queridos hermanos, en esos cargos se aprovechan de
esos privilegios que le dieron, y comienzan después, más adelante, cuando viene la profecía de los 1260 días, a aprovecharse de esos, digamos, privilegios, como ya dije, y entonces comienzan a creer que son mejores que los demás, y comienza la persecución a aquellos que no creían de la misma manera. Pero hay una cita aquí que describe exactamente qué fue lo que pasó con la iglesia. A fin de cuentas, lo que la lección nos dice en este día es que la iglesia cometió los mismos errores que cometió el pueblo de Dios. Llegaron a ser igual que los gentiles, que los gobernantes de este mundo, que se enseñoreaban. Cristo dijo que eso no debía existir en el pueblo de Dios. Pero leamos esta cita que resume este día y que lo deja bien claro para que podamos entender qué fue lo que pasó con el cristianismo que Cristo había fundado bajo este principio, mis queridos hermanos, de poder servir los unos a los otros. Dice aquí lo siguiente: poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar a su obra engañosa y blasfema, de un modo casi imperceptible. Las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de avenencia y de transacción fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Mas habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humildad, sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino, o sea, de nombre, a principios del siglo IV, causó gran regocijo, y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces, la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Y la lección nos dice aquí que la iglesia y el Estado se unieron, y ahora la iglesia utilizó al Estado para hacer valer sus propios intereses. Y dice aquí: el Estado comenzó a intervenir en asuntos religiosos, y una vez que el Estado tuvo un pie puesto dentro de la iglesia, las cosas fueron mal en peor, mis queridos hermanos. Y bueno, el día jueves tiene como título Una luz para los gentiles. La iglesia cometió errores, se unió, llegó a ser como el paganismo, introdujo falsas doctrinas, persiguió a aquellos que no estaban de acuerdo, utilizó el Estado, fue una tragedia. Pero, mis queridos hermanos, aquí se nos dice que vendrá un tiempo glorioso. Leamos lo que dice la palabra del Señor. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Isaías 42:6. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel.
también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Mis queridos hermanos, aquí hay una promesa. Algún día esto se acabará. La iglesia va a ser investida de poder y finalmente cumplirá el propósito que Dios tiene para su pueblo. Seremos una luz para las naciones. Este pueblo lleno de dificultades, problemas, que la Biblia lo llama la Odisea, terminará la obra del Señor. Ahora, nosotros no podemos terminar esto por nosotros mismos. Necesitamos la ayuda de Dios. Y cuando todos nos demos cuenta de esa necesidad y de rodillas pidamos que el Espíritu Santo nos ayude, el Señor responderá a nuestras oraciones. Necesitamos pedirle a Dios que podamos nosotros realmente estar llenos del Espíritu Santo. Vamos a leer qué va a hacer el Señor para que nosotros podamos terminar esta obra y finalmente podamos ser esa luz que Dios quiere y Él pueda venir. Si hay una cosa que nosotros debemos desear es poder predicar el Evangelio, porque cuando terminemos este mandato nos vamos a ir de regreso a ese Edén que será restaurado. Yo no sé si tú quieres ir. Yo estoy cansado de estar en este mundo y de ver tantos problemas. Yo quiero que el Señor venga, pero sé que la única forma que esto puede ocurrir es que sea predicado el Evangelio a toda nación, pueblo, tribu y lengua. Entonces dice aquí lo siguiente para que podamos cumplir esta obra. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Muchos tratan de interpretar este pasaje. Uno dice que es un ángel que va a venir de verdad, etcétera, etcétera. Mira, si hay una cosa que está claro es que debemos entender qué dice la sierva de Dios comentando este pasaje. Lo que es cierto es que la tierra va a ser alumbrada con la gloria de Dios y no debemos discutir por interpretaciones, sino creer que lo que dice aquí simplemente es el cumplimiento de la predicación de la palabra de Dios. Todo el mundo conocerá la palabra del Señor, pero no con ese poder personal, no porque nosotros podamos hacerlo, sino porque Dios nos va a dar la lluvia tardía, el poder de su Espíritu Santo para poder llevar a cabo esta obra que ahora pareciera prácticamente tan difícil, pero que con el Espíritu de Dios, ustedes verán con una cita que les he puesto aquí, cómo nosotros finalmente cumpliremos esto que dice este pasaje, y la tierra será alumbrada con la gloria de Dios y con gran poder. Dice aquí, clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Vamos a responder una pregunta que estaba en la lección de la escuela sabática. Una pregunta que debemos de respondernos personalmente. Dios manda, dice a su pueblo, fíjense bien, salid de ella, pueblo mío. El pueblo de Dios dice, está, dice, en Babilonia. Y no quiere que nosotros recibamos, dice, ¿verdad?, esas plagas que van a caer. Ahora, vamos a leer esta pregunta para responderla, mi querido hermano. La pregunta dice así, el llamado de Dios a su pueblo para que salga de Babilonia. ¿Cómo sucederá eso? En otras palabras,
¿Cómo podemos nosotros como iglesia que no está en Babilonia ser utilizados por Dios para llamar a su pueblo que todavía está en ella? Una pregunta un poco complicada, porque lo que se nos está diciendo aquí es que en el pasado, allá, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, estaba el pueblo de Dios. Y entonces cuando se cumplieron las 70 semanas, Dios mandó a buscar a su pueblo. Había una profecía donde estaba el nombre del rey Ciro, y que ese rey Ciro iba a proporcionar todas las cosas que necesitaba el pueblo para que regresara a Jerusalén a reconstruir el templo, donde iba a venir, dice, el deseado de toda la gente, el Mesías. ¿Cuántos salieron de Babilonia? Muy pocos. Habían pasado 70 años. Estaban cómodos en esa ciudad. Algunos habían prosperado, tenían negocio. No querían regresar. Había que caminar 3 meses y a una ciudad destruida, a reconstruir un templo, a saber qué iban a encontrar allí. La mayoría se quedaron. Es tan impresionante que cuando leemos el libro de Esdras, ni los levitas ni los sacerdotes querían regresar a Jerusalén a cumplir la profecía. Prefirieron quedarse en Babilonia y allí perecieron, mis queridos hermanos, porque ese imperio fue destruido. No significa que no habrán personas que serán salvas, pero la mayoría pasó por dificultades, mientras que allá, en aquel lugar, se estaba reconstruyendo el templo donde vino nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no estamos en Babilonia en el sentido de que estamos en un lugar físico, pero mi querido hermano, Babilonia está al cruzar la calle. ¿Dónde está el pueblo? Hay veces no tenemos que estar allá físicamente en una ciudad que se llama Babilonia, pero Babilonia puede estar en nuestro corazón. Tenemos que sacar eso de allí. Babilonia puede estar cuando prendo el televisor. Babilonia puede estar aún en la iglesia cuando yo voy y no me interesa estar allí porque mis pensamientos están en otra parte. Babilonia puede estar en mi matrimonio. Mi querido hermano, Babilonia puede estar en cualquier parte. Babilonia ya no es un lugar físico, es un lugar que nos rodea por todas partes. Y nosotros venimos estudiando en esta lección que queremos ser como las demás naciones, queremos cantar como los demás, queremos vestirnos como los demás. Mire, hay veces, no se vayan a enojar conmigo, por favor. Hay veces hay matrimonios, o de repente quieren hacer un 15 años y salen muchas cosas que tenemos guardadas en los cajones que pertenecen a Babilonia. No las voy a ni mencionar, ustedes imagínenselas. Y resulta ser que esa actividad, en vez de glorificar a Dios, pareciera un festival de aquellos que celebran los babilónicos. ¿Cómo va a ocurrir eso? Cuando nosotros entreguemos nuestro corazón. Mi querido hermano, si queremos salir de Babilonia, tenemos que sacarla de nuestro corazón, porque puede estar allí. La sierva de Dios dice que los cristianos que están en la iglesia son como Constantino, nominales. No nos interesa estudiar la palabra del Señor. Vamos a hablar. Vamos como si la iglesia fuera simplemente algo social y no nos damos cuenta que necesitamos predicar la palabra del Señor. Yo les hago un llamado para que nosotros podamos juntos, yo también me lo hago a mí mismo, realmente poder salir de Babilonia. Si queremos llamar a otros para que vengan y conozcan a Cristo, yo tengo que estar en la ciudad de Dios, tengo que estar en sintonía con Él. Pero si yo tengo a Babilonia en mi corazón, ¿sabe de qué voy a hablar? Dijo el Señor Jesús, de la abundancia que tengo en el corazón. ¿De qué hablamos? Mi querido hermano, oramos, realmente nos entregamos al Señor. Quiera Dios que sí, ¿verdad? Y que muchos de los que escuchan esta lección y que espero que la compartan con otras, que se suscriban, puedan realmente estar en la casa del Señor con Cristo Jesús. Leamos una cita que nos va a explicar qué es lo que significa ese ángel
poderoso que viene y que ilumina la tierra con la gloria del Señor. Mire, no busquemos tantas interpretaciones. Claramente aquí dice que ese ángel que ilumina la tierra es la predicación. Eres tú y yo lleno del Espíritu de Dios. Si hay otra interpretación, no te preocupes. Pueden haber muchas, pero si tú y yo no estamos llenos del Espíritu Santo, estamos en Babilonia, muertos en nuestros pecados. Así que terminemos este estudio leyendo esta cita del Espíritu de profecía. Pronto se cumplirán las profecías del capítulo 18 del Apocalipsis. Durante la proclamación del mensaje del tercer ángel, otro ángel descenderá del cielo con gran poder y la tierra será alumbrada con su gloria. El Espíritu del Señor bendecirá tan abundantemente a los instrumentos humanos consagrados que hombres, mujeres y niños abrirán sus labios en alabanza y acción de gracias, llenando la tierra con el conocimiento de Dios y con su insuperable gloria, como las aguas cubren el mar. A nosotros como pueblo nos incumbe preparar el camino del Señor bajo la dirección de su Espíritu Santo. El Evangelio debe ser dado en su pureza, merced a las maravillosas operaciones de la providencia divina. Montañas de dificultades serán removidas y arrojadas al mar. El mensaje que tanto significa para todos los habitantes de la tierra será oído y comprendido. Los hombres verán dónde está la verdad. La obra progresará más y más hasta que la tierra entera será amonestada y entonces vendrá el final. Mis queridos hermanos, qué bendición será recibir la lluvia tardía, ver a los ángeles operando milagros, ayudándonos. Es cierto que vendrán momentos difíciles, pero Dios estará con nosotros. Si eso ocurrirá y yo estoy vivo, yo deseo tener el Espíritu de Dios. Sin Él no vamos a poder alumbrar la tierra, mis queridos hermanos. Pronto Dios va a sellar a su pueblo. Pronto Dios va a dar su Espíritu y va a haber poder, mi hermano. Y yo quiero que el Señor me ayude para que yo pueda recibirlo. Deseo realmente estar con Cristo por la eternidad. ¿Y tú? ¿Tú quieres recibir ese poder? Entonces, mis queridos hermanos, alejémonos de Babilonia. Quitemos cualquier cosa que nos impide poder recibir el Espíritu Santo. Porque, mis queridos hermanos, será gozoso poder ver las maravillas que Dios hará. Pronto este evangelio se predicará a toda nación, pueblo, tribu y lengua, y vendrá el Señor. Acuérdate que esta lección gira en algo. Ser luz para otros, predicar la palabra, que no nos pase como le pasó al pueblo de Dios, que quisieron ser igual a las demás naciones. Que Dios nos ayude para que realmente podamos vivir la vida cristiana. Bendiciones y nos vemos la próxima semana. Por favor, si crees que esto puede ayudar a alguien, compárteselo, ¿verdad? Y envíame alguna pregunta, algún comentario. Eso me va a animar para que yo pueda seguir también adelante, estudiando, preparándome. Espero estar contigo en la eternidad. Hasta la próxima semana.